Nunca he creído en las casualidades. Aunque, si me hubieran dicho que una agenda olvidada en el asiento trasero de un taxi cambiaría para siempre el rumbo de mi vida, probablemente me habría reído. Yo era uno más entre millones, una persona común, atrapada en una rutina que exprimía mi energía y apenas me dejaba respirar. Cada mañana era una carrera contra el reloj, una lucha para llegar a fin de mes, una pelea silenciosa entre mis sueños y la realidad. Vivía en un pequeño departamento alquilado, con paredes tan delgadas que podía oír la cafetera del vecino todas las mañanas. Tenía un trabajo estable, eso sí, pero no me llenaba. Mis ingresos apenas cubrían lo necesario. Las deudas eran parte del paisaje y las facturas llegaban puntuales como si fueran recordatorios de que la vida no estaba hecha para mí. Y aunque me esforzaba, siempre sentía que estaba corriendo en una cinta que no me llevaba a ningún lado. Aquel día no era diferente. Llovía. La ciudad tenía ese olor a tierra mojada mezclado con el estrés de los que salían tarde de la oficina. Había terminado una jornada agotadora, con más frustración que logros. Cuando por fin logré encontrar un taxi, subí sin prestar atención al conductor. Solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y olvidarme del mundo. El viaje fue corto. Al bajarme, noté algo en el asiento junto a mí. Era una libreta de cuero negro, elegante, con un cierre metálico dorado y letras pequeñas en la tapa que decían, Agenda 10 de octubre, año de transformación. La tomé sin pensarlo demasiado. Al principio, mi idea era entregarla al taxista o dejarla en objetos perdidos, pero algo me hizo abrirla. En la primera página, manuscrita con una caligrafía firme y precisa, una sola frase me paralizó. Si estás leyendo esto, no es por accidente. Esta agenda no es mía. Ahora es tuya. Úsala bien. Pasé la página, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Lo que encontré no eran fechas, ni citas, ni listas de compras. Eran lecciones. Principios. Reflexiones. Había títulos subrayados como Nunca trabajes solo por dinero o haz del tiempo tu principal inversión. Cada página estaba estructurada como un capítulo de un libro, como si alguien hubiera querido dejar un legado en forma de pequeñas bombas de sabiduría financiera. Lo leí todo esa noche. No pude parar. Cada párrafo hablaba directo a mis vacíos, a mis miedos, a las preguntas que nunca había tenido el valor de hacerme. ¿Por qué trabajo tanto y sigo en el mismo lugar? ¿Por qué otros parecen avanzar con facilidad mientras yo apenas sobrevivo? ¿Será que me falta suerte, o me falta un mapa? La agenda era un mapa. Uno que no solo señalaba cómo alcanzar la riqueza, sino también cómo pensar, cómo decidir, cómo actuar. Me di cuenta de que toda mi vida había estado operando desde una programación equivocada, repitiendo patrones aprendidos, siguiendo un guión escrito por otros. Nunca me enseñaron a generar riqueza, solo a buscar seguridad. Nunca me dijeron que podía tener libertad, solo que debía conformarme con estabilidad. Esa noche, supe que ya no podía seguir igual. Durante semanas, estudié esa agenda como si fuera un texto sagrado. Subrayaba, anotaba, reflexionaba. Y, más importante aún, comencé a aplicar. Al principio fue incómodo, incluso doloroso. Cambiar la forma en que ves el dinero es como desaprender un idioma para aprender uno completamente nuevo. Pero algo dentro de mí había despertado. Una mezcla de curiosidad y determinación me impulsaba a continuar. Una de las primeras lecciones que apliqué fue dejar de trabajar solo por dinero. Empecé a identificar mis talentos, aquello que podía ofrecer al mundo más allá de mi empleo. Diseñé un pequeño servicio freelance en las noches, con el poco tiempo que tenía. No ganaba mucho al principio, pero era mío. Por primera vez sentía que no solo intercambiaba tiempo por dinero, sino también valor. Con el tiempo, las cosas comenzaron a moverse. Con cada nueva página de la agenda, me sentía más fuerte, más claro, más estratégico. Descubrí que el dinero no era el problema. Era mi forma de relacionarme con él. Y esa relación empezó a transformarse. Pasé de sobrevivir a construir. De quejarme a crear. De lamentarme a liderar. Pero esto no fue solo un cambio externo.
La agenda me obligó a enfrentarme a mí mismo. A mis miedos. A mis excusas. A mi falta de visión. Me mostró que la pobreza no es solo un estado financiero, sino también una forma de pensar. Que el mundo no te debe nada y que nadie vendrá a rescatarte. Que el poder de cambiar tu vida está en tus manos, aunque te hayan hecho creer lo contrario. A medida que avanzaba en sus enseñanzas, me di cuenta de que esta agenda no era un simple cuaderno olvidado por un millonario distraído. Era un legado. Una herramienta diseñada para ser encontrada por alguien que estuviera listo. Tal vez alguien como yo. Y aquí estoy, años después, contando esta historia. Hoy vivo en una realidad completamente diferente. No por suerte, ni por un golpe de fortuna. Sino porque tomé la decisión de aplicar lo que había leído. Mi vida financiera cambió, sí. Pero, más importante aún, cambió mi identidad. Pasé de verme como una víctima del sistema a convertirme en el diseñador de mi propio juego. He compartido estos principios con amigos, familiares y desconocidos. Algunos se rieron. Otros los ignoraron. Pero unos pocos los aplicaron y transformaron su vida. Por eso decidí contar esta historia. Porque tal vez, como yo en aquel taxi, tú también estás listo. Tal vez esta agenda no cayó en tus manos, pero esta historia sí lo ha hecho. Y eso no es casualidad. Este audiolibro es una reconstrucción fiel del contenido de aquella agenda. Cada capítulo es una página, cada lección una historia. No es un manual seco de finanzas. Es una experiencia vivida, una invitación a que tú también emprendas ese viaje. No importa de dónde vienes, cuánto tienes o cuánto debes. Lo que importa es si estás dispuesto a pensar diferente, actuar diferente y vivir diferente. Te advierto algo, algunas verdades dolerán. Porque son como espejos que te muestran lo que has evitado ver. Pero también te mostrarán lo que puedes llegar a ser. Este viaje no será fácil, pero te aseguro que valdrá la pena. Bienvenido a las páginas de la agenda del multimillonario. Que esta historia, como me sucedió a mí, no solo la escuches, sino que la vivas. Capítulo 1. El primer mandamiento, nunca trabajes solo por dinero. La primera página real de contenido de la agenda no tenía gráficos, cifras ni fórmulas. Solo un título, grande, subrayado 2 veces. Primer mandamiento, nunca trabajes solo por dinero. Debajo, una sola frase. El dinero que persigues te aleja. El valor que entregas te transforma. Recuerdo quedarme mirando esas palabras como si fueran un acertijo. En mi cabeza resonaba una sola pregunta, ¿y entonces para qué demonios trabajo? Hasta ese momento, todo lo que hacía era por dinero. Me levantaba a las 6 de la mañana no porque me apasionara mi trabajo, sino porque necesitaba el sueldo. Aceptaba jefes insoportables, tareas absurdas, horarios ridículos, todo, por el dinero. Vivía esperando el día 30. Era un esclavo con corbata, obediente, correcto y completamente vacío. Pero esa frase me dejó inquieto. Durante días, no pude dejar de pensar en ella. La agenda no tardó en ampliar la idea. En las siguientes líneas, explicaba que quienes hacen del dinero su único motor terminan atrapados. Trabajan más, se estresan más, se frustran más. El dinero, lejos de liberarlos, se convierte en una cadena. Su estado de ánimo depende del salario. Su autoestima, de la cuenta bancaria. Su visión de futuro, del aumento anual. Comencé a observar mi entorno. Noté que era cierto. La mayoría de las personas que conocía odiaba los lunes, soñaba con ganar la lotería y contaba los días para jubilarse. Eran zombis financieros. Vivos, pero apagados. Y, lo peor, es que yo era uno más. En una de las páginas siguientes, el autor de la agenda contaba su historia, comenzó su primer negocio no por dinero, sino por odio. Odiaba que su tiempo valiera lo mismo un lunes que un viernes. Odiaba sentirse reemplazable. Odiaba no tener control sobre su destino. Decidió que si iba a trabajar, sería por algo más grande. Algo que le hiciera sentir vivo, no solo útil. Esa idea me sacudió.
¿Y si el trabajo no era solo un medio para sobrevivir, sino una herramienta para construir algo con propósito? ¿Y si podía elegir trabajar por crecimiento, por impacto, por libertad? La agenda proponía una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué harías cada día aunque no te pagaran? Mi respuesta inicial fue nada, lo cual fue alarmante. Había perdido tanto el rumbo que ya no sabía ni qué me apasionaba. El sistema me había enseñado a buscar seguridad, no sentido. Decidí entonces que tenía que encontrar algo mío. Algo que, aunque no me hiciera rico de inmediato, me devolviera la energía. Comencé a escribir. Siempre me gustó, pero lo había dejado por falta de tiempo. En las noches, abría el computador y redactaba artículos sobre lo que estaba aprendiendo en la agenda. Nadie me pagaba por eso. Pero cada palabra escrita me hacía sentir que algo dentro de mí despertaba. Un mes después, lancé un pequeño blog. Compartía ideas, consejos, reflexiones. Lo leían 5 personas al principio, luego 20, luego 100. Al cabo de unos meses, una empresa me contactó para colaborar. Querían que redactara contenido para su audiencia. Por primera vez, me pagaban por hacer algo que amaba. Ese fue mi primer ingreso no esclavo. No dependía de una oficina, ni de un jefe, ni de un horario. Era mi tiempo, mi mente, mi pasión. Fue poco dinero al principio, pero tenía un sabor diferente. Era mío. Ahí entendí lo que decía la agenda: cuando trabajas solo por dinero, te vendes. Pero cuando trabajas por propósito, creces. El dinero llega como consecuencia, no como meta. Y cuando llega, te pertenece de verdad. Otra lección clave en ese capítulo era la diferencia entre ingresos activos y apalancados. El autor explicaba que los ricos no solo aman lo que hacen, sino que diseñan formas de multiplicar su impacto sin multiplicar su esfuerzo. No intercambian horas por dinero eternamente. Crean sistemas, productos, inversiones. Pero todo parte de un principio: dejar de trabajar solo por el cheque. El capítulo terminaba con un reto. Uno muy simple, pero que cambió mi forma de ver las cosas. Durante una semana, haz algo cada día que no te genere dinero inmediato, pero que aporte valor a otros y te acerque a tu visión. No lo compartas. No esperes likes. Hazlo porque puedes. Porque quieres. Porque sientes que debes. Acepté el reto. Y durante 7 días escribí. Grabé un video. Ayudé a un amigo con su currículum. Organicé mis finanzas y redacté un plan. No gané un peso esa semana. Pero algo en mí cambió para siempre. Sentí que había vuelto a ser dueño de mi tiempo. Dueño de mi energía. Dueño de mi camino. Hoy, cuando miro atrás, veo ese capítulo como la chispa que encendió la mecha. Dejar de trabajar solo por dinero fue el primer paso hacia todo lo demás. Porque cuando trabajas desde el valor, no necesitas rogar oportunidades. Las atraes. Y cuando trabajas desde el propósito, el dinero deja de ser un problema. Se convierte en una herramienta. Mi vida financiera no cambió por encontrar esa agenda. Cambió porque decidí aplicar lo que decía. Porque tuve el coraje de preguntarme: ¿estoy trabajando para vivir o simplemente sobreviviendo? Ahora te hago esa misma pregunta a ti. Y si tu respuesta te incomoda, estás exactamente donde debes estar. Porque este viaje apenas comienza. Capítulo 2. Tiempo, tu activo más valioso. Había una frase escrita con tinta azul en la parte superior de la siguiente página de la agenda. Estaba subrayada 2 veces, como si quien la escribió hubiera querido asegurarse de que no pasara desapercibida. El dinero se recupera. El tiempo no. Nunca antes esa frase me había golpeado con tanta fuerza. Siempre había oído cosas similares en charlas motivacionales, pero nunca las había sentido como ahora. Porque esta vez no era solo una frase bonita. Era un recordatorio crudo. Una advertencia directa. Una sentencia sobre mi vida. Tenía 34 años. No era viejo, pero tampoco era un niño. Y al mirar hacia atrás, me di cuenta de que había desperdiciado mucho tiempo.
Años completos invertidos en cosas que no importaban. Horas incontables viendo televisión, navegando sin rumbo por redes sociales, esperando el fin de semana como si fuera una salvación. ¿Y para qué? Para empezar el ciclo otra vez. La agenda planteaba una idea brutal: la mayoría de las personas vive como si el tiempo fuera infinito. Como si cada día fuera un borrador que luego podrán reescribir. Como si el reloj no estuviera descontando minutos de su única vida. Más abajo, la página decía: los pobres venden su tiempo. Los ricos lo compran. No sabía cómo interpretar eso al principio. ¿Cómo alguien puede comprar tiempo? ¿No todos tenemos las mismas 24 horas? La agenda explicaba que no. Que aunque todos recibimos la misma cantidad de tiempo cada día, no todos lo usamos igual. Algunos lo desperdician. Otros lo multiplican. Los ricos, decía el texto, no están obsesionados con ahorrar dinero, sino con ahorrar tiempo. Contratan personas para hacer lo que ellos no quieren o no necesitan hacer. Automatizan procesos. Delegan. Invierten no solo su dinero, sino también su tiempo, en cosas que generen más valor. Eso me hizo pensar en mis propias rutinas. ¿Cuántas veces había perdido horas en tareas repetitivas, en trámites, en discusiones sin sentido, en reuniones que podrían haber sido un correo? La agenda proponía un ejercicio simple pero revelador: anotar, durante 3 días, en que usas cada hora de tu jornada. Todo. Desde dormir, trabajar, comer, hasta mirar el celular sin pensar. Lo hice. El resultado fue desolador. Descubrí que al menos 5 horas diarias se me escapaban en cosas que no me aportaban nada. 5 horas al día. 35 a la semana. 140 al mes. Más de 1.600 horas al año. ¿Sabes cuántas cosas puedes construir con 1.600 horas al año bien invertidas? Un negocio. Un libro. Un cuerpo saludable. Un nuevo idioma. Una fortuna. Me di cuenta de que no necesitaba más tiempo. Necesitaba administrarlo como lo que era, un activo más valioso que el dinero. En otra parte del capítulo, el autor contaba una anécdota: cuando era joven y no tenía dinero, su prioridad era el aprendizaje. Leía 1 hora cada mañana. Aprendía algo nuevo cada noche. Mientras otros jugaban a ser ocupados, él invertía su tiempo en volverse valioso. No productivo. Valioso. Porque la productividad es eficiencia. Pero la inversión de tiempo estratégica es sabiduría. Comencé a aplicar sus recomendaciones. Primero, eliminé lo urgente disfrazado de importante. Dejé de responder mensajes apenas llegaban. Desactivé las notificaciones del celular. Silencié las distracciones. Luego, comencé a agendar bloques para mí, para pensar, para aprender, para crear. No eran reuniones con otros. Eran reuniones conmigo mismo. Al poco tiempo, mi claridad mental mejoró. Mi creatividad se disparó. Mis proyectos avanzaban más rápido. No porque trabajara más horas, sino porque usaba mejor las que ya tenía. Otra de las ideas poderosas del capítulo era esta: no puedes gestionar el dinero si no sabes gestionar el tiempo. Porque el tiempo es la fuente de donde nace el dinero. Esa frase me hizo entender por qué tantas personas fracasan financieramente. No porque no ganen suficiente, sino porque su tiempo está mal distribuido. Porque priorizan lo inmediato sobre lo importante. Porque no planifican. No descansan con intención. No piensan. No invierten tiempo en construir activos, solo en mantenerse a flote. Comencé a ver el tiempo como un inversionista ve su capital. Cada hora debía tener un retorno. No necesariamente monetario, pero sí significativo. Si 1 hora no me acercaba a mis objetivos, era un gasto. Y comencé a eliminar gastos de tiempo igual que uno elimina gastos innecesarios de dinero. Una de las últimas páginas del capítulo tenía una tabla. En ella, se diferenciaban las actividades en 4 categorías. Urgente e importante. Crisis, plazos, problemas inmediatos. Importante pero no urgente. Estrategia,
crecimiento, planificación, relaciones clave. Urgente pero no importante. Interrupciones, llamadas, correos. Ni urgente ni importante. Redes sociales, entretenimiento vacío, distracción. El autor insistía, los ricos viven en la categoría 2. Los pobres, en la 1 y la 3. Los mediocres, en la 4. Al principio, me dolió aceptarlo. Pero era verdad. Yo vivía apagando incendios y distrayéndome después. Nunca construía. Nunca crecía. Solo sobrevivía. Ese día tomé una decisión que cambiaría todo. A partir de ahora, cada semana tendría al menos 10 horas en la categoría 2. Horas sagradas para pensar, planear, formarme, crear. Al principio fue difícil. Pero poco a poco, todo en mi vida comenzó a alinearse. Porque donde va tu tiempo, va tu energía. Y donde va tu energía, va tu destino. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el cambio más importante que hice en mi camino hacia la libertad financiera, no digo que fue un negocio, ni una inversión, ni una oportunidad. Fue la decisión de dejar de regalar mi tiempo. De verlo como un capital precioso. De respetarlo. Porque el tiempo, cuando lo usas con intención, se convierte en riqueza. Pero cuando lo desperdicias, se convierte en pobreza invisible. Este capítulo me enseñó que ser rico no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en el reloj. En cómo usas cada minuto. En a quién se lo das. En qué lo conviertes. Y ahora, la pregunta inevitable. ¿A qué estás dedicando tu tiempo hoy? Capítulo 3. El mapa de los activos, el secreto de la libertad financiera. La siguiente página de la agenda tenía un título que parecía casi místico. El mapa de los activos. Aquí es donde comienza la libertad. Debajo, una ilustración sencilla, 2 columnas. A la izquierda, una palabra, activos. A la derecha, otra, pasivos. Y debajo, una frase lapidaria. Quien no entiende esta diferencia, está condenado a trabajar toda su vida. Durante años había escuchado esos dos términos. Activos y pasivos. Pero nunca nadie me los explicó de forma clara. Parecían conceptos contables, cosas de economistas, palabras que uno asocia a empresas, no a personas comunes. La agenda, sin embargo, lo explicaba con una claridad tan brutal que me hizo sentir torpe por no haberlo comprendido antes. Un activo, decía, es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo, es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Así de poderoso. Y, por supuesto, así de ignorado por la mayoría. La agenda decía que el problema no es que la gente no gane dinero. El problema es que lo usa para adquirir pasivos, creyendo que son activos. Un auto nuevo, por ejemplo. Una casa más grande de la que puedes pagar. Una tarjeta de crédito con cuotas disfrazadas de comodidad. Todo eso que parece progreso, pero en realidad te amarra más. Me miré en el espejo esa noche y no me gustó lo que vi. Me di cuenta de que yo era exactamente esa clase de persona. Tenía un televisor gigante que había comprado en 18 cuotas. Un computador de última generación que no me generaba ni un centavo. Un plan de teléfono caro que usaba para ver memes y perder el tiempo. Vivía rodeado de pasivos. Literalmente. Estaba pagando cada mes por cosas que no me daban nada a cambio. Más adelante, el autor contaba cómo había diseñado su vida financiera como si fuera un juego de mesa. Su único objetivo, construir una red de activos que generaran ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos, sin tener que trabajar activamente. Ese era su mapa. Y para construirlo, cada decisión debía responder una sola pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de la libertad? El concepto me obsesionó. Imaginé mi vida como un tablero. Un juego. Un rompecabezas. Comencé a hacer listas. A identificar qué cosas en mi vida eran activos reales y cuáles no. Fue humillante. Solo había un verdadero activo: mis ideas. Mis escritos. Eso que empezaba a construir cada noche. Lo demás era decoración.
Apariencia. Deudas. Entonces entendí por qué la agenda se refería a esto como un mapa. Porque una vez que sabes dónde estás, puedes diseñar la ruta para llegar a donde quieres. Pero si no sabes qué es un activo y qué es un pasivo, estás perdido. Vas caminando hacia el norte creyendo que te diriges al sur. La siguiente sección del capítulo era práctica. Enseñaba cómo construir activos desde cero, incluso sin mucho capital. Enumeraba varios ejemplos. Crear contenido digital que pueda monetizarse, blogs, cursos, audiolibros. Invertir en pequeños negocios automatizados. Comprar herramientas que te ayuden a producir valor, no solo a consumirlo. Estudiar habilidades valiosas que puedas vender en forma de servicios. Adquirir inversiones que generen rentas, acciones, fondos, bienes raíces. Pero el mensaje más potente era este. Tu primer activo debe ser tu mente. Si no inviertes en ella, todo lo demás se derrumbará. Esa frase me clavó como un puñal. Me había pasado años tratando de ganar más dinero sin entender nada sobre cómo funcionaba. Había leído poco, aprendido menos y repetido los mismos errores una y otra vez. Era como intentar construir una casa sin saber usar las herramientas. Así que decidí que mi primer activo real sería el conocimiento. Me comprometí a estudiar cada día, aunque fuera media hora. Finanzas personales, inversiones, economía, habilidades digitales. Poco a poco, mi mente se fue reprogramando. Ya no veía ofertas, veía trampas. Ya no veía gastos, veía decisiones. Ya no veía precios, veía oportunidades o pérdidas. Comencé a ahorrar para adquirir mi primer activo financiero real, una inversión automatizada en un fondo de bajo riesgo. Era modesto, pero era un símbolo. El primer ladrillo en la construcción de mi independencia. Lo más importante no era el dinero que generaba. Era la mentalidad que representaba. La agenda también advertía algo crucial: un activo no es solo lo que compras. También es lo que construyes. Y lo que eres. Eso significaba que desarrollar habilidades, crear contenido, mejorar relaciones clave, todo eso también era parte del mapa. Porque los activos no siempre son cosas. A veces son conexiones. Ideas. Sistemas. Hasta tu reputación puede ser un activo si sabes cómo cultivarla. El capítulo cerraba con una pregunta poderosa. ¿Qué tan lejos estás de vivir solo de tus activos? Cuando hice el cálculo, me di cuenta de que estaba muy lejos. Mis gastos mensuales superaban por mucho lo que mis únicos activos, mis escritos y mi recién estrenada inversión podían cubrir. Pero ya no sentí desesperación. Sentí dirección. Porque ahora tenía un mapa. Sabía que no era un sprint, sino una maratón. Que cada decisión contaba. Que cada mes debía moverme hacia esa meta. Hoy, todavía mantengo ese mapa visible en mi oficina. Una lista de activos, una lista de pasivos, y una brújula mental: solo avanzo si lo que hago hoy me acerca a vivir de mis activos. ¿Y tú, que estás escuchando esto? ¿Estás construyendo activos o coleccionando pasivos? Porque en el fondo, esa es la verdadera diferencia entre quienes viven libres y quienes viven atrapados. Capítulo 4. Gasta como rico, aunque no tengas un peso, al principio. Cuando llegué a este capítulo, lo admito, me dio rabia. El título me parecía una contradicción, incluso una provocación. ¿Cómo se supone que uno gasta como rico si no tiene dinero? ¿No es eso precisamente el error que cometen tantos, aparentar lo que no tienen y endeudarse por ello? Pero como ya había aprendido a no subestimar lo que esta agenda contenía, decidí seguir leyendo. Y pronto entendí que lo que el autor proponía no tenía nada que ver con lujos, marcas o apariencias. La frase que abría el capítulo fue la primera pista. Los pobres gastan para sentirse ricos. Los ricos gastan para seguir siéndolo. Durante años había pensado que gastar bien era simplemente gastar poco. Austeridad, ahorro, renuncia. Pero esta idea era otra cosa. Hablaba de una estrategia consciente, de una intención detrás de cada peso gastado. Gasto con propósito. Inversión emocional. Decisión con dirección.
El autor explicaba que la mayoría de las personas gasta dinero para llenar vacíos, soledad, estrés, aburrimiento, inseguridad. Por eso compran cosas que no necesitan, para impresionar a personas que ni siquiera respetan. Esa no es una conducta irracional. Es emocional. Y por eso mismo, es tan peligrosa. Porque no se corrige con más dinero, sino con más conciencia. Contó que al principio de su carrera, ganaba muy poco, pero tomaba decisiones de gasto como si ya fuera rico. No en la cantidad, sino en el criterio. En lugar de gastar en ropa cara o cenas innecesarias, invertía en libros, cursos, herramientas. Se preguntaba, ¿este gasto me mejora o me limita, me acerca a la persona que quiero ser o me distrae de ella? Yo nunca me había hecho esas preguntas. Compraba por impulso, por costumbre, por presión social. Veía un descuento y sentía que estaba perdiendo una oportunidad si no lo aprovechaba. Me recompensaba con cosas materiales cada vez que sentía que había trabajado duro, como si eso justificara el despilfarro. Pero ahora comprendía que gastar como rico no se trata de gastar más. Se trata de gastar mejor. La agenda dividía los gastos en 3 categorías. Gasto que desaparece. Lo usas y no vuelve. Comida rápida, entretenimiento vacío, objetos innecesarios. Gasto que se multiplica. Educación, salud, herramientas productivas, experiencias que fortalecen tu carácter. Gasto que te esclaviza. Deudas, cuotas, compromisos adquiridos por presión social o ego. El objetivo, decía, era minimizar el primero, evitar el tercero y priorizar el segundo. Me propuse aplicar esto durante un mes. Empecé a registrar cada gasto. No con juicio, sino con observación. ¿Para qué compré esto? ¿Qué sentí antes de hacerlo? ¿Qué resultado me dejó después? Fue un experimento revelador. Descubrí que gastaba por emociones mal gestionadas. Cuando estaba estresado, pedía comida. Cuando estaba ansioso, compraba ropa. Cuando me sentía vacío, me distraía con salidas costosas. Entonces entendí otra de las frases clave del capítulo. Tu patrón de gasto revela tu sistema de valores, no tu nivel de ingreso. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Decía que quería libertad financiera, pero mis gastos no lo reflejaban. Decía que valoraba el conocimiento, pero no invertía en aprender. Decía que quería independencia, pero usaba mi dinero para escapar, no para construir. El autor también explicaba cómo los ricos diseñan su estilo de vida de forma estratégica. No se dejan llevar por el deseo inmediato, sino por la visión a largo plazo. Gastan como si cada peso fuera una semilla. Porque entienden que cada gasto es un mensaje al futuro, esto es lo que soy, esto es lo que priorizo, esto es en lo que me convierto. Eso me hizo ver todo con nuevos ojos. Ya no se trataba de ahorrar más o gastar menos, sino de gastar con mentalidad rica. De usar el dinero como una herramienta, no como una válvula de escape. En las últimas páginas del capítulo, el autor contaba una anécdota simple pero poderosa. Cuando comenzó a ganar más dinero, mantuvo su estilo de vida por varios años igual que antes. No por miedo, sino por claridad. Sabía que si aumentaba sus gastos al ritmo de sus ingresos, nunca sería libre. Así que en lugar de comprar una casa más grande o un auto más caro, compró activos, invirtió en sistemas y adquirió libertad. La libertad. Esa palabra volvía una y otra vez. Porque al final, gastar como rico no se trata de lujo, sino de poder elegir. Y para poder elegir, primero hay que tener control. Y para tener control, hay que ser consciente. Todo parte de ahí. Esa semana hice un cambio que parecía insignificante, pero que me marcó profundamente. Recorté mi presupuesto en cosas que ya no me representaban. Eliminé suscripciones inútiles, comencé a cocinar en casa, cancelé salidas que antes hacía solo por compromiso. Con ese dinero, compré 2 libros que cambiarían mi forma de pensar. Invertí en un curso corto de productividad. Y ahorré una parte para mi fondo de emergencia. No me volví rico de un día para otro. Pero algo había cambiado. Por primera vez, sentí que controlaba mi dinero.
que mis decisiones financieras reflejaban a la persona que quería ser. Hoy, cuando tengo que gastar en algo, no me pregunto si puedo o no puedo. Me pregunto si eso representa al futuro que estoy construyendo. Y si la respuesta es no, simplemente paso. Porque entendí, gracias a esta agenda, que los ricos no se definen por lo que compran, sino por cómo piensan antes de comprar. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Gastas como alguien que quiere ser libre, o como alguien que solo quiere parecerlo? Capítulo 5. Las palancas invisibles, apalancamiento sin riesgo. Había una sección en la agenda marcada con un asterisco en tinta roja. Parecía importante. Era breve, pero potente. Decía: no necesitas más fuerza. Necesitas mejores palancas. Debajo de esa frase había un pequeño dibujo, una balanza con una roca enorme en un extremo y una persona sosteniendo una palanca larga desde el otro. La imagen me resultaba familiar, como sacada de una clase de física del colegio. Pero aquí, la palanca no era un instrumento físico. Era una metáfora. Una idea. La agenda lo llamaba apalancamiento invisible. Un concepto que, según su autor, separaba a los trabajadores eternos de los creadores de libertad. Y la primera frase del capítulo lo dejaba claro. Los ricos no trabajan más duro. Trabajan con más apalancamiento. Durante años había creído que el éxito financiero era el resultado de esfuerzo puro. Horas extra. Doble turno. Dormir menos. Hacer sacrificios. Pero esta idea derrumbaba esa creencia. No se trataba de cuánta energía usabas, sino de cómo la dirigías. No de cuánto empujabas, sino de qué tan larga era tu palanca. A lo largo del capítulo, el autor explicaba los distintos tipos de apalancamiento que una persona podía usar, incluso sin tener dinero ni contactos. La lista era reveladora. Apalancamiento de conocimiento. Aprender algo una vez y usarlo muchas veces. Crear contenido, enseñar, sistematizar ideas. Apalancamiento de tecnología. Automatizar tareas, usar herramientas digitales, programar sistemas que trabajen por ti. Apalancamiento de personas. Delegar, construir equipos, colaborar con otros para multiplicar impacto. Apalancamiento de dinero. Invertir capital en lugar de tiempo. Que tu dinero trabaje mientras tú no lo haces. Apalancamiento de audiencias. Construir una comunidad, una red, un grupo que multiplique tu mensaje y tu valor. Cada uno de estos apalancamientos tenía sus propias reglas, ventajas y riesgos. Pero todos compartían una idea en común: hacías más, con menos esfuerzo. No por flojera, sino por inteligencia. Esa fue una revelación incómoda. Porque yo venía de una cultura que glorificaba el sacrificio. Que decía que si no sufrías, no merecías. Que el éxito era sudor y sangre. Pero el autor desmontaba esa narrativa. Decía que el verdadero mérito no estaba en desgastarte, sino en diseñar una vida donde tu valor creciera sin depender exclusivamente de tu esfuerzo físico. Me pregunté entonces, ¿qué apalancamiento estaba usando yo? La respuesta fue simple: ninguno. Todo dependía de mí. Si no trabajaba, no ganaba. Si no me esforzaba, no producía. Era un sistema frágil, agotador, y sobre todo, insostenible. Entonces decidí empezar por el conocimiento. Comencé a escribir artículos que pudieran leerse una y otra vez. Videos que explicarían lo mismo a cientos de personas, sin que yo estuviera presente. Automatizaciones sencillas para mis correos, mis respuestas, mi organización. Delegué pequeñas tareas a freelances por montos mínimos, y liberé horas valiosas de mi día. Lo más importante, entendí que apalancarse no es abusar de otros ni explotar sistemas. Es diseñar procesos donde cada unidad de energía genera más de una unidad de resultado. Es construir una máquina, no una jaula. Una de las frases más poderosas del capítulo decía: apalancarse es como construir una escalera en lugar de saltar. Requiere más visión al principio, pero menos esfuerzo cada vez. Eso me hizo cambiar completamente mi mentalidad. Dejé de pensar solo en la tarea inmediata y comencé a diseñar sistemas.
Si algo debía repetirse más de 2 veces, buscaba cómo automatizarlo o delegarlo. Si algo podía enseñarse una vez y compartirse 1000 veces, lo convertía en contenido. Si algo podía hacerse sin mí, lo estructuraba. El cambio fue drástico. Menos cansancio. Más resultados. Más tiempo libre. Más claridad. También aprendí a decir no, a rechazar tareas que no me acercaban a un modelo apalancado. Porque entendí que cada cosa que hago sin palanca es una invitación a seguir atrapado. Hacia el final del capítulo, había una historia que me marcó profundamente. El autor contaba cómo conoció a un hombre que vivía de los intereses generados por una serie de libros digitales que había escrito una década atrás. No eran bestsellers. No era famoso. Pero cada mes, las regalías seguían llegando. Ese hombre no trabajaba más. Trabajaba mejor. Había creado una palanca con su conocimiento y ahora vivía de ella. En contraste, mencionaba a un amigo suyo que trabajaba 12 horas al día como abogado. Ganaba más, sí. Pero estaba atrapado. No podía dejar de trabajar, ni por un mes. Porque todo dependía de su presencia. Él era su única fuente de ingresos. Una palanca rota. La agenda cerraba el capítulo con una advertencia y un consejo. Si tu modelo depende de tu esfuerzo directo, no tienes un negocio. Tienes un empleo disfrazado. Y luego. Empieza pequeño. Una automatización. Un proceso delegado. Una pieza de contenido. Una inversión. Pero empieza hoy. Cada palanca que construyes te acerca a la libertad. Ese día entendí que no se trataba de trabajar menos, sino de trabajar con visión. Que cada tarea que hacía podía convertirse en una herramienta para el futuro si la diseñaba con inteligencia. Que el apalancamiento no era una opción, sino una necesidad si quería escapar del ciclo de esfuerzo sin fin. Hoy, gran parte de lo que hago está apalancado. Mis conocimientos, mis proyectos, mis sistemas. Y aunque todavía no he llegado al punto de vivir completamente libre, estoy en camino. Y sé que ese camino no se recorre corriendo más fuerte, sino construyendo mejores palancas. Y ahora te pregunto a ti. ¿Estás trabajando más fuerte, o estás trabajando con apalancamiento? Capítulo 6. Inversión en uno mismo, el capítulo que más dolía leer. Este capítulo no comenzaba con una frase inspiradora, sino con una advertencia. Si no estás dispuesto a enfrentar tus carencias internas, todo lo que construyas afuera se derrumbará. Era diferente a los anteriores. No hablaba de dinero, ni de activos, ni de estrategias. Hablaba de ti. De mí. De esa parte invisible que sostiene o sabotea cualquier intento de progreso. Al principio lo leí con cierta distancia, como si no fuera para mí. Pero a medida que avanzaba, sentí que cada línea me hablaba directamente. Este capítulo no explicaba, te enfrentaba. No te daba técnicas, te obligaba a mirarte al espejo. Y lo que vi, me dolió. La agenda planteaba una idea simple, pero brutal. Tu cuenta bancaria es un reflejo de tu mentalidad, no de tu esfuerzo. Eso me descolocó. Siempre había creído que trabajaba duro, que era responsable, que hacía lo que podía. Pero este capítulo sugería que el problema no estaba en lo que hacía, sino en lo que creía. Que mis pensamientos limitantes eran el verdadero techo invisible de mi vida financiera. Entonces el autor me dio una bofetada suave, pero firme. ¿Te has formado tanto como te quejas? Esa línea me dejó en silencio. No. No lo había hecho. Me quejaba del sistema, del gobierno, de la economía, de la suerte, pero no había invertido en mí ni una fracción de lo que gastaba en entretenimiento, apariencias o distracciones. Me conformaba con saber lo básico. Me resistía a leer libros difíciles. Me incomodaban los cursos que exigían más de mí. Y cuando se trataba de pagar por aprender, dudaba. Siempre había algo más urgente. La agenda lo explicaba así. La mayoría de las personas quiere mejorar su vida, sin mejorar como personas. Quieren más dinero, sin más conocimiento. Más éxito, sin más disciplina.
Más resultados, sin más responsabilidad. Era yo. Todo eso era yo. Ese día supe que no podía seguir igual. Que si quería cambiar mi mundo externo, debía comenzar por el mundo que habitaba dentro de mí. La agenda proponía una fórmula sencilla para iniciar ese cambio. 1. Invierte dinero en conocimiento. 2. Invierte tiempo en aplicarlo. 3. Invierte energía en dominarlo. Así lo hice. Me puse un presupuesto mensual, aunque fuera pequeño, exclusivo para invertir en mí, libros, cursos, mentorías, espacios de formación. Dejé de ver esas compras como un gasto. Empecé a verlas como una siembra. Pero no bastaba con aprender. Había que aplicar. Ese fue el segundo golpe, descubrir que yo sabía muchas cosas que nunca había implementado. No por falta de tiempo, sino por miedo. Miedo al fracaso, al juicio, a no ser suficiente. El autor hablaba de eso también. No es la falta de conocimiento lo que te frena. Es la falta de carácter para usar lo que ya sabes. Y eso me quebró. Porque sabía que tenía dentro de mí mucho más potencial del que estaba usando. Sabía que tenía ideas que nunca salían de mi cabeza. Proyectos que nunca pasaban de la libreta. Intenciones que se quedaban en promesas. Me faltaba compromiso. Me faltaba coraje. Me faltaba estructura. Así que comencé a diseñar una nueva versión de mí. No una persona perfecta, sino una persona que no se abandona. Me levantaba más temprano. Leía cada día, aunque fuera media hora. Practicaba habilidades específicas. Empecé a escribir un diario para observar mis pensamientos, para detectar las historias que me contaba, para reprogramar las creencias que ya no me servían. Fue incómodo. Doloroso. Pero también liberador. Porque por primera vez dejé de culpar a los demás por lo que me faltaba. Entendí que, si bien no todo era mi culpa, sí era mi responsabilidad. La agenda decía: no eres responsable de las cartas que te tocaron. Pero sí de cómo decides jugarlas. Comencé a hablar diferente. A rodearme de personas que me exigían más, no que me aplaudían por menos. A invertir más en crecer que en aparentar. A gastar menos en distracciones y más en formación. A dejar de ser víctima y convertirme en estudiante. Este proceso no trajo resultados inmediatos. No me volví rico de un día para otro. Pero me volví más fuerte. Más claro. Más dueño de mí. Y esa, entendí, era la verdadera inversión. No se trataba de acumular cosas afuera, sino de construir poder interno. Hacia el final del capítulo, había una historia que cerraba todo con una claridad abrumadora. El autor contaba cómo, en uno de sus peores momentos económicos, decidió vender su televisor para pagar un curso de marketing digital. Todos lo criticaron. Dijeron que era una locura. Que cómo iba a privarse de lo único que le daba entretenimiento. Pero él tenía claro que el entretenimiento no lo sacaría de la pobreza. El conocimiento sí. Ese curso fue el inicio de su negocio. Años después, ganaba más en un mes que muchos en un año. Y aún conservaba la hoja donde escribió. Inversión número 1, yo. Hoy, esa hoja está enmarcada en su oficina. No como un trofeo, sino como recordatorio. Al terminar ese capítulo, me di cuenta de por qué dolía tanto leerlo, porque no hay nada más incómodo que mirar dentro de ti y darte cuenta de que has sido tú el principal obstáculo. Pero también entendí algo más importante. Si tú eres el problema, entonces tú también eres la solución. Y esa es la mejor noticia que puedes recibir. Así que ahora te pregunto. ¿Cuánto has invertido en la persona que realmente quieres ser? Capítulo 7. El círculo dorado, relaciones que te multiplican o te hunden. El capítulo comenzaba con una frase directa, casi incómoda. Mira las 5 personas con las que más pasas tiempo. Ahí está tu futuro. No era una frase nueva. Ya la había escuchado antes, pero nunca la había leído en un contexto tan crudo como el que planteaba esta agenda. La diferencia esta vez era que no me permitía simplemente asentir y seguir adelante. Me obligaba a detenerme.
A pensar. A mirar alrededor. ¿Quiénes eran esas 5 personas en mi vida? La respuesta me dejó en silencio. No porque fueran malas personas. Al contrario. Eran amigos de años, familiares, colegas. Gente buena, pero con miedos, creencias limitantes, hábitos mediocres y visiones pequeñas. Personas atrapadas en el mismo ciclo del que yo intentaba salir. Y ahí entendí la frase que venía después. No necesitas cortar relaciones, pero sí redibujar el peso que tienen en tu vida. La agenda explicaba que uno de los factores más subestimados en el camino hacia la riqueza no es el dinero ni el conocimiento, sino el entorno. Que cada conversación que tienes, cada consejo que escuchas, cada mirada que recibes cuando compartes un sueño, moldea tu realidad, para bien o para mal. El autor lo llamaba el círculo dorado, el núcleo íntimo de relaciones que no te sostienen, sino que te elevan. Personas que no te toleran, te desafían. Que no te aplauden por todo, te exigen más. Que no te envidian, te inspiran. Ese círculo, decía, era más valioso que cualquier cuenta bancaria. Entonces me hice la gran pregunta. ¿Quién en mi vida me multiplica, y quién me frena? La respuesta fue difícil de aceptar. Había amistades con las que solo hablaba de problemas, chismes, quejas o nostalgia. Gente que amaba, pero que no crecía. Que me arrastraba a su zona de confort cada vez que yo intentaba salir de la mía. No se trataba de juzgar. Se trataba de reconocer. Porque el cambio no siempre comienza añadiendo cosas nuevas, a veces comienza soltando lo que ya no te sirve. La agenda proponía una estrategia que me pareció tan práctica como poderosa, la reconfiguración del círculo. Consistía en 3 pasos. Identifica a las personas que representan tu pasado. Aquellos con quienes solo compartes lo que fuiste. Consolida a quienes están en tu presente de crecimiento. Aquellos que respetan tu proceso, incluso si no lo entienden. Acércate a personas que ya viven en tu futuro deseado. Aquellos que encarnan la versión de ti que estás construyendo. El autor contaba cómo, en su proceso, muchas relaciones se volvieron distantes, no por rencor, sino por evolución. Y cómo, con el tiempo, encontró nuevos círculos, mentores, socios, líderes, libros incluso, que hablaban un idioma diferente. Uno donde soñar no era ridículo, sino necesario. Esa parte me marcó. Porque hasta ese momento, yo pensaba que cambiar de entorno era traicionar mis raíces. Ahora entendía que era honrar mi destino. Que evolucionar no era abandonar a otros, sino dejar de abandonarme a mí. Así que comencé con algo simple, pasé menos tiempo en conversaciones vacías y más en espacios de aprendizaje. Me uní a foros de emprendedores. Empecé a seguir a personas que compartían valores que yo quería cultivar. Leí biografías de grandes pensadores, inversores, creadores. Descubrí algo fascinante: puedes estar rodeado de gigantes aunque no estén físicamente contigo. Basta con aprender de ellos, escuchar sus ideas, leer sus historias. Y poco a poco, esas voces nuevas empiezan a competir y a veces a reemplazar a las voces antiguas que te decían que no se puede. La agenda también advertía algo importante. No esperes que todos te entiendan. Algunos te amaban porque eras igual a ellos. Cambiar incomoda. Y así fue. Algunos amigos comenzaron a alejarse. No por conflicto, sino por desconexión. Ya no hablábamos el mismo idioma. Mientras yo quería construir, ellos querían distraerse. Mientras yo hablaba de inversiones, ellos hablaban de series. Mientras yo pensaba en cómo aportar valor, ellos pensaban en cómo sobrevivir el mes. Dolió, sí. Pero también me liberó. Porque descubrí que para construir una vida extraordinaria, necesitas rodearte de personas que creen que eso es posible. Que no te frenen con miedo disfrazado de consejo. Que no te bajen del tren porque ellos tienen miedo de subir. Hoy, mi círculo sigue siendo pequeño, pero está alineado. Personas que me inspiran, que me retan, que me dan retroalimentación real. Algunas están lejos, otras cerca. Algunas las conocí en libros, otras en redes. Pero todas me suman. Y esa es la palabra clave: sumar.
Si alguien en tu vida no te suma, está restando. Y si lo ignoras por demasiado tiempo, terminas quebrado emocional, mental y financieramente. Este capítulo no fue fácil. Me obligó a soltar. A elegir. A priorizar. Pero también me abrió un mundo nuevo. Porque me demostró que no tenía que hacerlo todo solo. Que podía apalancarme en otros. Que podía construir una tribu. Un ecosistema. Una red de valor. Y eso, al final, es más valioso que cualquier plan financiero. Porque uno puede tener la estrategia correcta, la mentalidad correcta, pero si el entorno es tóxico, la semilla no florece. Así que ahora te pregunto. ¿Tu círculo actual está construyendo tu riqueza o tu ruina? Capítulo 8. Las reglas del juego, cómo ganan los que nunca pierden. El capítulo abría con una afirmación que parecía más una provocación. La mayoría está jugando un juego que no entiende, con reglas que nunca leyó. Esa línea me dejó inmóvil por unos segundos. Porque, aunque no lo admitiera en voz alta, describía exactamente cómo me sentía con respecto al dinero, al éxito, a la vida adulta en general. Había pasado años esforzándome, trabajando, haciendo lo correcto, pero sin saber muy bien hacia dónde me dirigía ni porque nunca lograba sentirme ganador. La agenda decía que la riqueza no era un resultado aleatorio ni un privilegio místico, sino el efecto de jugar un juego diferente. Un juego que casi nadie enseña. Uno donde las reglas no están escritas en los libros de texto ni se aprenden en la escuela. Ese día, comprendí algo fundamental: si quieres ganar, tienes que aprender cómo se gana. Pero sobre todo, tienes que saber a qué estás jugando. Según el autor, hay 3 juegos que la mayoría de las personas confunde. El juego de la sobrevivencia. Trabajas para pagar cuentas. No sueñas, solo resistes. Todo es corto plazo. El juego del estatus. Vives para impresionar. Compras cosas que no necesitas para mostrar que vas bien. Todo es apariencia. El juego de la libertad. Construyes sistemas, tomas decisiones conscientes, piensas en el largo plazo. Todo es propósito. La mayoría, decía, vive entre el primero y el segundo, creyendo que están progresando. Pero solo quienes entran al tercer juego tienen verdaderas oportunidades de riqueza, paz y plenitud. Al leer eso, me sentí expuesto. Durante años había vivido atrapado entre el miedo a no tener suficiente y el deseo de parecer exitoso. Sobrevivía, mientras trataba de aparentar que estaba bien. Como muchos. Como casi todos. Pero ahora, por primera vez, me preguntaba, ¿cómo se juega el juego de la libertad? El capítulo lo explicaba paso a paso. Primero, entender las reglas no escritas. Regla 1, el dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Puedes trabajar más duro que nadie y seguir pobre si no estás generando valor real en el mercado. Regla 2, el que controla la narrativa, controla el juego. Las marcas, los políticos, los líderes, todos ganan porque saben contar historias. Quien domina la atención, domina la economía. Regla 3, la velocidad importa, pero la dirección lo es todo. Avanzar rápido en la dirección equivocada es una forma eficiente de fracasar. Regla 4, el juego cambia, y quien no se adapta, desaparece. Nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevas oportunidades. El que espera demasiado, queda fuera. Regla 5, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto retienes y multiplicas. Muchos ganan mucho, y aún así viven endeudados. Porque no saben jugar la segunda mitad del juego. Estas reglas me golpearon como una ola fría. Porque estaba claro que yo llevaba años esforzándome, pero sin estrategia. Con buena intención, pero sin plan. Jugando ajedrez sin saber mover las piezas. Esperando que el destino me recompensara por intentar. El autor decía que los ganadores entienden que esto no es una carrera de velocidad, sino de diseño. Que quien planea, prevé, invierte y aprende, gana aunque pierda de vez en cuando. Porque cada movimiento, incluso los errores, forman parte de una estrategia mayor. Entonces, el capítulo introducía un concepto brillante:
la diferencia entre jugador y pieza. Los jugadores tienen visión, controlan el tablero, eligen qué arriesgar. Las piezas solo se mueven según las circunstancias. Y la mayoría, decía el autor, es una pieza, va donde lo lleva la economía, donde lo empuja la empresa, donde lo arrastra la opinión pública. Ese día decidí convertirme en jugador. Comencé a diseñar mi tablero. A establecer metas claras, no solo sueños vagos. A entender el mercado, a estudiar modelos de negocio, a analizar mis finanzas como un estratega. Dejé de preguntarme cuánto ganaba al mes y empecé a preguntarme cuánto valor podía crear, qué activos podía construir, qué decisiones reducían mi dependencia del sistema. Empecé a ver las oportunidades como movimientos, algunas defensivas, otras ofensivas, algunas de corto alcance, otras de largo plazo. Pero todas pensadas. Ninguna al azar. La agenda también hablaba del riesgo calculado. Decía que los que siempre pierden son los que nunca arriesgan, o los que arriesgan sin saber por qué. El jugador inteligente entiende que el riesgo es necesario, pero lo estudia, lo mide, lo limita. No apuesta, invierte. No actúa por emoción, actúa por visión. Finalmente, el autor proponía una pregunta para cerrar el capítulo. ¿Estás siguiendo las reglas del juego que te enseñaron, o aprendiendo las reglas del juego que realmente se juega? Yo lo había hecho todo bien, estudiar, conseguir trabajo, ahorrar un poco, evitar problemas. Pero ese no era el juego de la libertad. Ese era el juego del cumplimiento. Del conformismo. Del miedo. Hoy, juego distinto. Y aunque aún cometo errores, al menos sé que estoy jugando a ganar. Que cada movimiento cuenta. Que la estrategia importa más que la fuerza. Que no se trata de hacer más, sino de entender mejor. Y ahora te pregunto a ti. ¿Estás moviendo piezas, o eres una de ellas? Capítulo 9. Caída y revelación. Aplicar no es fácil, pero es clave. Este capítulo comenzaba diferente. Sin frases motivadoras. Sin conceptos brillantes. Solo una confesión escrita a mano en la agenda, como si el autor hubiese querido hablar directamente desde su parte más humana. Creí que lo había entendido todo. Y entonces, me caí. Esa frase me tocó más de lo que imaginaba. Porque justo en ese momento, mientras avanzaba en la lectura, yo también sentía que me estaba cayendo. Llevaba meses tratando de aplicar cada principio que aprendía en la agenda, rediseñando mi tiempo, mis hábitos, mi entorno, mi forma de pensar. Me había alejado de viejas amistades, limitado gastos innecesarios, invertido en formación. Pero la verdad es que no estaba viendo los resultados que esperaba. Me sentía frustrado. Cansado. Incluso dudando de si todo esto valía la pena. Y entonces leí esto. La mayoría no fracasa por no entender. Fracasa porque no sabe sostener el proceso. El autor contaba que, luego de un tiempo aplicando sus principios, tuvo una recaída fuerte. No financiera. Mental. Volvió a procrastinar, a dudar, a sabotearse. Las cosas no avanzaban como él quería, y el viejo yo volvió a asomarse. El yo que se queja, que se compara, que busca resultados inmediatos para calmar la ansiedad. Me sentí reflejado por completo. Porque también había empezado a comparar mi progreso con el de otros. A ver videos de supuestos gurús que ganaban millones en semanas, a sentir que yo iba lento, que quizás estaba haciendo algo mal. Pero este capítulo me devolvió a la realidad. Decía. El cambio real no es lineal. Tiene retrocesos, dudas, días oscuros. El secreto está en seguir incluso cuando no ves la recompensa. Esa frase me cambió la perspectiva. Había idealizado tanto el proceso de transformación que me olvidé de que los grandes cambios duelen. Que soltar viejos hábitos no es romántico. Que construir una nueva vida implica destruir partes de ti que llevas años defendiendo. Que el progreso no siempre se siente como avanzar. A veces se siente como estar estancado mientras todo dentro de ti se reacomoda. En esas páginas, el autor hablaba de una palabra que me resultó incómoda, disciplina.
Pero no la describía como esfuerzo ciego, sino como el acto de honrar tus decisiones incluso cuando tu emoción ya no está presente. Decía que el verdadero crecimiento no ocurre cuando tienes ganas, sino cuando no las tienes y aún así continúas. Entonces comencé a ver mis caídas de otra forma. Dejé de decir fracasé. Empecé a decir estoy recalibrando. Porque eso era un ajuste. Un recordatorio de que aplicar no es un acto de una sola vez. Es una práctica diaria. Un compromiso contigo mismo. Este capítulo también incluía una herramienta simple pero poderosa, el diario de aplicación. Consistía en escribir, cada noche, 3 preguntas. ¿Qué apliqué hoy de lo que sé? ¿Dónde me fallé a mí mismo? ¿Qué haré diferente mañana? Lo empecé de inmediato. Al principio, mis respuestas eran duras. Me veía esquivando tareas, aplazando decisiones, buscando distracciones. Pero no para juzgarme, sino para observarme. Para hacerme consciente. Y así, poco a poco, comencé a ganar tracción nuevamente. No porque todo saliera perfecto, sino porque ya no necesitaba motivación para avanzar. Tenía compromiso. Y eso lo cambiaba todo. Otra frase que se quedó grabada en mí fue esta. El cambio más profundo ocurre en silencio, cuando nadie lo ve, cuando nadie te aplaude. Vivimos en una cultura donde todo parece inmediato. Queremos antes y después virales. Testimonios espectaculares. Pero la verdadera transformación es sorda, lenta, incómoda. Se construye en las pequeñas decisiones. En apagar el teléfono para leer. En decir no a una salida que te aleja de tu meta. En trabajar 1 hora más en tu proyecto, aunque nadie lo vea. Ese fue mi mayor aprendizaje en este capítulo, no todo lo valioso es visible al instante. A veces, las raíces están creciendo bajo tierra. Y si sigues regando, el árbol termina por romper la superficie. El autor compartía una última historia personal. Cuando estaba a punto de rendirse, un mensaje inesperado le llegó de alguien que había leído su primer artículo años atrás. Le agradecía. Le contaba cómo ese texto había cambiado su vida. Ese mensaje, dijo, fue suficiente para recordarle que su trabajo importaba, aunque él no pudiera verlo aún. Y con eso cerraba el capítulo. No sabes quién se inspira con tu esfuerzo. Ni cuándo florecerán tus semillas. Pero si sigues plantando, algo crecerá. Ese día entendí que aplicar no es solo ejecutar. Es resistir. Es confiar. Es aceptar que habrá caídas, y aún así decidir levantarte. Así que, si estás en ese punto donde sientes que haces todo bien y aún así los resultados no llegan, quiero decirte lo mismo que la agenda me dijo a mí. No estás fallando. Estás madurando. No te detengas. Y ahora, solo te hago una pregunta. ¿Puedes sostener el proceso, incluso cuando nadie te está mirando? Capítulo 10. La última página, la lección final que no estaba escrita. No estaba preparado para lo que encontré. Después de semanas estudiando, aplicando, fallando, levantándome y volviendo a intentarlo, llegué a la última página de la agenda. Esperaba algo grande. Un resumen. Una fórmula final. El último secreto. Algo que cerrara el ciclo como un broche de oro. Pero no había nada. Solo una página en blanco. Al principio pensé que se había arrancado, o que el autor la había dejado incompleta por error. Pero al mirar más detenidamente, me di cuenta de que no era una omisión. Era una decisión. Abajo, en la esquina derecha, apenas visible en letra pequeña, había una nota escrita a mano. Esta página es tuya. Aquí va tu historia. Me quedé quieto. No sabía qué sentir. Había leído decenas de lecciones, estrategias, ideas, principios. Había cambiado mi rutina, mi mentalidad, mis hábitos. Había caído, llorado, me había levantado. Y ahora, la última página no me decía qué hacer. No me ofrecía una receta. Me devolvía la responsabilidad. Era mi turno. Comprendí que esa era la lección final. La riqueza real no está en lo que aprendes, sino en lo que haces con lo que aprendes.
Esa hoja en blanco era la invitación más poderosa que podía recibir. Un llamado silencioso a crear, no a consumir. A construir, no a seguir esperando. Ya no había nada más que leer. Ya no había ningún gurú que consultar. La pregunta era simple. ¿Qué harás tú ahora con lo que sabes? Cerré la agenda y la sostuve con ambas manos. Era la primera vez que no me sentía como un lector, sino como un protagonista. Ya no era el chico que encontró un objeto olvidado en un taxi. Ahora era el hombre que debía decidir si todo lo aprendido se convertiría en parte de su vida, o en otro recuerdo inspirador más. La hoja en blanco me hizo pensar en todas las personas que buscan un plan perfecto, una fórmula mágica, una señal inequívoca para actuar. Pero esa página me gritaba, sin decir una palabra, que nadie puede escribir tu camino por ti. Que la libertad, el éxito, la plenitud, no se copian. Se crean. Y que la creación empieza con una elección. La agenda había sido un faro, una brújula, una guía. Pero no era el mapa completo. El mapa lo trazaba yo, paso a paso, decisión tras decisión. Y si no escribía en esa página, si no hacía algo real con todo lo que había aprendido, entonces nada de lo anterior tendría sentido. Recordé una frase que el autor había mencionado en un capítulo anterior. El conocimiento que no se aplica se pudre. El que se usa, transforma. Y ahí estaba la prueba final. Me convertiría en uno más de los que leen y no hacen, aprenden y no cambian, o daría el salto. Tomé un lápiz y escribí en esa página en blanco. Hoy empieza mi capítulo. Fue simbólico. Pero también fue poderoso. Porque ya no era un espectador. Era el autor. En los días siguientes, comencé a actuar como tal. No de forma perfecta, pero sí decidida. Abrí una nueva línea de ingresos con el contenido que estaba creando. Empecé a compartir mis aprendizajes, a ayudar a otros, a diseñar una vida que ya no giraba en torno al miedo, sino a la intención. Dejé de perseguir dinero, y empecé a perseguir impacto. Dejé de vivir por default, y empecé a vivir por diseño. Esa página en blanco me hizo entender que nadie va a venir a rescatarte. Que nadie va a escribir tu historia por ti. Que puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las usas, te conviertes en el arquitecto de tu propia mediocridad. Y lo más importante. La agenda termina, pero tu historia recién comienza. Hoy, esa libreta ya no está conmigo. La dejé a propósito en otro taxi, con una nota muy parecida a la que yo leí aquel día. Porque entendí que la verdadera riqueza no se acumula. Se comparte. Y ahora que estás escuchando esto, quizás también te llegó por una razón. Quizás esta historia apareció en tu vida porque es tu momento de despertar. Porque el ciclo está listo para repetirse. Porque el siguiente capítulo ya no depende de mí, sino de ti. La pregunta final es esta. ¿Qué vas a escribir tú en tu última página? Conclusión. De lector-autor de tu propia vida. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez, como me ocurrió a mí, estabas buscando respuestas. Tal vez sientes que algo dentro de ti está cansado de sobrevivir, de correr sin rumbo, de seguir recetas que no funcionan para una vida que sí importa. Tal vez no sabías exactamente qué buscabas, hasta que comenzaste a escuchar esta historia. Y ahora lo sabes. Has recorrido un camino conmigo. Un camino que empezó con una agenda olvidada en un taxi y que terminó en una hoja en blanco. Pero lo que importa no es cómo empezó esta historia, sino cómo continúa. Porque la parte más importante ya no está escrita en este audiolibro. Está esperando a ser escrita por ti. A lo largo de estos capítulos, viste cómo cambié mi manera de pensar sobre el dinero, el tiempo, el entorno, la inversión, el fracaso y, sobre todo, sobre mí mismo. Pero esto no es un cuento de hadas. No soy un gurú. No soy un millonario excéntrico que escribe desde una torre de cristal. Soy alguien como tú. Alguien que estaba harto de sentirse pequeño, de depender de un sistema que solo ofrece estabilidad a cambio de sueños. Alguien que simplemente dijo, ya no más. Y eso es lo que quiero que te lleves. No una fórmula mágica. No una promesa vacía.
sino un recordatorio brutal y verdadero. Tu vida financiera, personal, emocional, no cambiará porque escuches un audiolibro, sino porque decidas actuar diferente. La agenda me enseñó que no se trata de acumular información. Se trata de tomar decisiones. De comprometerte contigo mismo más allá de la emoción del momento. De dejar de buscar validación y empezar a buscar impacto. De dejar de pedir permiso para vivir la vida que tú sabes que mereces. ¿Vas a caer? Sí. ¿Te vas a frustrar? Claro. ¿Dudarás? Sin duda. Pero también vas a crecer. A ver con nuevos ojos. A tomar control. Y si persistes, si sigues incluso cuando nadie aplaude, vas a construir algo más grande que el dinero, vas a construir poder personal. Ese es el verdadero legado de esta historia. Una vez alguien me dijo que las oportunidades grandes no llegan con fanfarrias ni letreros luminosos. Llegan como susurros. Como algo olvidado en un taxi. Como una frase que resuena. Como una idea que no puedes sacarte de la cabeza. Así fue esta agenda para mí. Y quizás, así ha sido este audiolibro para ti. Ahora es tu turno. Toma todo lo que aprendiste. Revisa tus notas. Repasa lo que más te incomodó. Eso que te hizo sentir expuesto. Porque ahí está la transformación. Y empieza con una sola acción. No tienes que cambiar tu vida entera mañana. Solo tienes que tomar una decisión hoy, y honrarla. Y si en algún momento sientes que estás perdiendo el rumbo, recuerda esto. Todo gran cambio empieza con una pequeña hoja en blanco. Una decisión. Un paso. Una hora. Gracias por acompañarme en este viaje. Pero más aún, gracias por empezar el tuyo. Nos vemos, quizás, algún día. En la historia que tú mismo vas a escribir.